Muy bien, vamos a pasar a la primera ponencia de la mañana, que va a correr a cargo de Silvia Termenón Cuadrado. Ella es técnica superior en prevención de riesgos laborales en la Unidad Técnica de Psicosociología del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria en Baracaldo, que pertenece, como ha dicho Ignacio, al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es autora de numerosos trabajos relacionados con la gestión de los riesgos psicosociales en distintos entornos y situaciones, y hoy nos va a presentar una ponencia titulada Gestión de riesgos psicosociales y herramientas de evaluación y su adecuación en la administración pública. Buenos días a todos y a todas. Bueno, antes de nada quiero dar las gracias al CSIC por contar con el instituto, y bueno, este es un sitio histórico donde bueno, pues han pasado personalidades muy ilustres. Bueno, perdón. Antes de nada, se hace un poquito raro que, bueno, yo llevo 25 años, 26 años en la prevención, y se hace un poquito raro que se haga una jornada, que se están haciendo hoy muchas en todos los sitios, riesgos psicosociales en general. ¿Cuántas jornadas hay que sean de salud, de seguridad en general, o de riesgos higiénicos en general? Muy pocas. En el área de psicosociología queda mucho camino todavía por andar. Y un ejemplo es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, es real, o sea, esto se puede consultar, donde la empresa Dragados resulta que tiene la especialidad de parapsicología. Vale. Esto es, bueno, pues es un pequeño chiste, pero refleja bastante la realidad de la especialidad dentro de la prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, después de esto, ¿qué vamos a ver? 3 pequeños bloques, ¿de acuerdo? ¿Qué es la gestión de los riesgos psicosociales? Un poquitín ver lo que es la teoría. Luego vamos a ver las herramientas de evaluación que hay. Me voy a centrar en 2, que son de acceso libre, público y gratuito, y cómo podemos adecuar estas herramientas a la administración, si es que es posible hacerlo de una manera fácil. Bueno, ¿por qué tenemos que tener en cuenta los riesgos psicosociales? Porque tenemos obligación legal. Más allá de todo el murmullo que hay de la modificación posible, modificación legislativa, que hay por ahí un borrador de riesgos psicosociales, si una organización o una empresa quiere hacer psicosociales, el marco normativo se lo facilita mucho. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que no se está haciendo. Por lo tanto, tenemos que tener un marco mucho más encorsetado que obligue directamente a las empresas. Y tenemos las mismas obligaciones que con los demás riesgos, ni más ni menos. No se ha descubierto ninguna rueda. Pero por otro lado, la naturaleza. Los riesgos psicosociales están presentes en todas las organizaciones. Eso de no, aquí no pasa nada, ¿no? Tú estás organizado de alguna manera. Tienes unas cargas de trabajo, tienes un horario, hay una jerarquía establecida en la organización, tienes que abordarlos, no valen excusas. Pero bueno, el que no quiere hacerlo tiene muchos recursos para escabullirse. Y, desgraciadamente, tenemos que seguir empezando por ver qué son los riesgos psicosociales. Vale. Las condiciones de trabajo que tienen todos los puestos de trabajo tienen que ver lo que comentaban en la presentación con la organización del trabajo, el contenido y cómo se ejecuta. Esto que parece tan sencillo, aterrizarlo en una empresa, en una organización, en un CSIC, en una administración pública, es muy complicado, ¿vale? Pero son condiciones de trabajo que no tienen por qué ser ni buenas ni malas, ¿de acuerdo? En la disciplina solemos utilizar 3 términos de manera indistinta para referirnos a esto: condiciones de trabajo, condiciones organizativas y factores psicosociales, de un modo neutro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando esas condiciones de trabajo no están bien dimensionadas? De una manera, por ejemplo, inadecuada o deficiente, que esos factores psicosociales son un riesgo y es el objeto, es lo que tenemos que estudiar, la exposición a factores de riesgo psicosocial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de poder afectar a la salud, ¿de acuerdo? La salud en todas sus dimensiones, como reconoce la OMS, no solo la salud física, ¿de acuerdo? Tenemos que, como en el resto de disciplinas, identificar, evaluar, medir, valorar en qué medida está esa exposición presente en mi organización, cuantificar cuántas personas tenemos detrás y establecer, identificar unas medidas y hacer una planificación para corregirlas, ¿de acuerdo? No es ni más ni menos. Por lo tanto, esto es una secuencia. Todas las organizaciones tienen factores psicosociales. Si no están bien diseñados, son factores de riesgo. Los riesgos psicosociales es la manifestación. Y las consecuencias, es decir, un estrés,
un ataque de ansiedad, un burnout, son las consecuencias, no son factores de riesgo psicosocial. La psicosociología no evalúa la exposición al estrés, evalúa los factores psicosociales precursores de esas consecuencias. Y es muy importante tener esto claro, porque cuando yo hago una evaluación de psico, no me va a decir el nivel de estrés que tiene una organización, ¿vale? Y es fundamental para no generar falsas expectativas cuando te pones en esta rueda de evaluar. Vale. En general, bueno, clasificaciones de riesgos psicosociales, bueno, pues supongo que como en todas las materias, en función de los autores o la línea en la que te enmarques. Pero bueno, en general hay que analizar contenido de trabajo, ¿de acuerdo? Eso es inevitable, la carga de trabajo. Hay que ver si es mucha, si es poca, si es adecuada, el desempeño de rol. ¿De acuerdo? También es importante, no sé si hay necesidad de bajar a este detalle, porque 20 minutos es poco y no da para bajar. El tiempo de trabajo es fundamental y creo que en el CSIC es algo también muy importante, ¿vale? Es cierto que también estamos en la administración pública, a priori se intuye que hay cierta flexibilidad para adaptar la jornada, pero es cierto también que hay entornos de trabajo mucho más exigentes que pueden requerir estar en horarios porque tienes tratos, o sea, reuniones y demás, con otros usos horarios, tienes que ir al laboratorio X horas después de haber hecho una cosa, entonces todo esto hay que verlo y adaptarlo. Por ejemplo, la participación, el control, cómo es mi participación en la organización a la que pertenezco, o por ejemplo el desarrollo profesional. Estoy estancado, hay posibilidades, hay formación, cómo es mi percepción, ¿de acuerdo? Y en los últimos años hay un factor que se está tendiendo también a analizar, que es muy importante, que es cómo la persona trabajadora se relaciona con el entorno de trabajo, sobre todo también la parte física, y cómo es la exposición que tiene a otros riesgos. Los riesgos psicosociales tienen una peculiaridad, y es que interrelacionan con los demás riesgos, ¿de acuerdo? Si yo soy consciente que voy a trabajar a un lugar que es inseguro, afecta a mi percepción de mi lugar de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte es importante también poderla tener en cuenta, que las herramientas que utilicemos lo valoren, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, hay evidencia científica de la interrelación, por ejemplo, de la exposición a factores ergonómicos y la repercusión sobre los aspectos psicosociales. Y muchas veces es al revés, exposición a factores de riesgo psicosocial hace que se manifiesten patologías en el ámbito ergonómico y, bueno, otras disciplinas a nivel digestivo y demás. No solo es a nivel mental, de salud mental, ¿de acuerdo? El proceso de gestión de los riesgos psicosociales es amplio. No es pasar un cuestionario y ya está, no. Una evaluación de psicosociales, como en el resto de disciplinas, es un proceso, que muchas veces las herramientas que se utilizan nos ayudan a simplificarlo. Es muy frecuente que en psico, que solemos decir psico, la identificación y la evaluación sean durante el mismo momento, pero después tenemos que elegir la metodología. Hay varias etapas: analizar los factores que tengo delante, ver qué me ofrece el mercado que pueda cubrir mis necesidades. Posiblemente no todo valga para todo, tenemos que saber qué se adecúa a nuestra organización y luego, bueno, pues hay que analizar. Hay que tener en cuenta que lo más adecuado para una evaluación de riesgos psicosociales es que las fuentes de información sean diversas, que no sea solo ese cuestionario que se pasa cada 4 años en el mejor de los casos, si es que se pasa alguna vez, ¿de acuerdo? Y después, pues como todo, tiene que haber una planificación preventiva con unos responsables, una dotación presupuestaria, como en los demás. Y tiene que haber una evaluación de esas medidas. No vale con decir, venga, pues en vez de entrar todos a las 7, entramos de 7 a 9, flexibilizamos la jornada. Vale, eso es muy positivo, pero habrá que evaluar. Es positivo a priori, pero habrá que evaluar si es lo adecuado para el entorno que yo tengo, ¿de acuerdo? Y la evaluación, el proceso de evaluación, engloba estos 4 pasos. Todo esto no es nada nuevo, está en una NTP del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 702, que ya tiene sus años, pero sigue en vigor. El proceso es el mismo, ¿de acuerdo? Hay cosas muy importantes que definen bueno, pues la adecuación o no de la evaluación, el cuándo, el cómo, quiénes, con qué, todo esto hay que definirlo, está pendiente por hacer. Vale. Una cosa muy importante a la hora de abordar una evaluación es establecer las unidades de análisis que voy a utilizar, es decir, cómo voy a clasificar a las personas que voy a estudiar, cómo las voy a englobar. Hay que tener en cuenta que las evaluaciones, generalmente los métodos cuantitativos, lo que recogen son autopercepciones que yo tengo que englobar en colectivos más o menos homogéneos, ¿de acuerdo? Y aquí hay algunas premisas que hay que cumplir.
Desde el punto de vista psico es muy importante, por ejemplo, poder diferenciar personas que gestionan a otras personas con personas que no, ¿vale? A la hora de los riesgos psicosociales a los que se está expuesto, eso es algo diferencial que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, es un ejemplo. Pero el contenido mínimo que tienen que tener las evaluaciones nos lo marca un documento del instituto, que es el de Directrices Básicas de Evaluación de Riesgos Psicosociales. Está disponible, tiene un par de años. No dice nada que no diga para los demás métodos, de otras disciplinas, nada nuevo. Simplemente pues, lo ha esquematizado un poco, ¿de acuerdo? Es importante seguir todos los pasos. Pero la gestión de los riesgos psicosociales no es hacer la evaluación muy completa, triangulando la información, utilizando diversas fuentes de información. Es algo más. Tener el informe si no voy a hacer nada no aporta. Es más, incluso puede ser perjudicial, porque si tú preguntas a las personas que están trabajando, generas expectativas. Si luego no vas a hacer nada, puede ser mucho peor. La intervención psicosocial es un proceso, ¿de acuerdo? Que tiene diferentes etapas. Y aquí, bueno, pues a lo mejor voy a levantar algunas ampollas, no lo sé. Tenemos, tú cuando haces una evaluación y detectas que hay un riesgo, intervienes. Es la intervención, bueno, que se puede llamar primaria. Lo ideal es diseñar los puestos de trabajo antes de que haya personas que lo estén ocupando. Bueno, eso es una situación utópica que muy pocas veces se da. Hace poco hemos tenido una, que es la implantación del teletrabajo en las organizaciones, y ese era un buen momento para hacer prevención primaria de verdad, para abordar esa parcelita, la implantación del teletrabajo de una manera adecuada, ¿vale? Después está la prevención secundaria, la intervención secundaria. Aquí ya ha fallado algo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hacemos intervención secundaria es que ya se han detectado cosas que hay que corregir, y generalmente las intervenciones son a nivel individual o de colectivos pequeños, ¿de acuerdo? Aquí ya hay hay tendencias. Venga, pues damos a la organización un curso de gestión de estrés. Ya estamos haciendo gestión de riesgos psicosociales. No. Está muy bien un servicio de counseling como el que nos han contado, de apoyo psicológico. Eso no es gestionar riesgos psicosociales desde la perspectiva preventiva. Desde la perspectiva de recursos humanos está muy bien porque estás dando herramientas a las personas trabajadoras, pero exclusivo de prevención no es. Y cuando ya hay daños es una intervención correctiva, ¿de acuerdo? Aquí es que ha fallado todo lo demás. Aquí hay algo que hemos hecho mal cuando hay un daño, ¿de acuerdo? Y hay que evitar llegar a este punto. Bueno, herramientas, vamos al punto número 2. Herramientas, el FSICO. Bueno, el FSICO es una herramienta histórica, es del siglo pasado. Aquí hay gente seguramente que no había ni nacido, ¿vale? Ha tenido diferentes evoluciones. Hubo un salto muy grande en el año 2012, cuando es una herramienta que tenía antes 7 factores, analizaba la exposición a 7 factores de riesgo psicosocial, y se decidió dar un salto y pasar a estudiar 9. Por lo tanto, se dejó de poder comparar, dejó de haber continuidad con la herramienta. ¿De acuerdo? Las últimas actualizaciones simplemente han ido en línea de facilitar el trabajo de los técnicos y las técnicas de prevención de la usabilidad, de cómo explotar la información. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis interés en más información, bueno, están diferentes idiomas, que a lo mejor para el CSIC es útil, y la validación del método. Estos dos informes de validación están disponibles en la página web. En concreto, el FSICO es una herramienta propiedad del instituto, con lo que significa eso, ¿de acuerdo? Es de acceso libre y gratuito a través de la plataforma de la página web. No genera ningún registro. Es totalmente opaco para el instituto quien usa esta herramienta, para lo bueno y para lo malo. Es decir, no hay ninguna base de datos detrás donde se pueda hacer benchmarking. Yo soy un instituto, ¿cómo me puedo comparar con el resto del sector educativo? No, eso no es posible, ¿de acuerdo? Y no se puede modificar nada, si no pierde la validez. Vamos, los índices de fiabilidad bajarían, ¿de acuerdo? No, ni siquiera las preguntas que yo sé que mi organización no aplican, pero hay que preguntarlo igual, ¿de acuerdo? Y eso es un error bastante frecuente. Venga, yo quito la pregunta de la 54 a la 58 porque nosotros no compramos directamente los equipos. No, eso no se puede hacer, ¿de acuerdo? Y se hace. ¿Qué es el FSICO? Por lo tanto, lo que os comentaba antes, nos da una foto de autopercepciones. Estamos preguntando a la gente cómo se percibe en determinadas situaciones, ¿de acuerdo?
y los hemos intentado agrupar, ¿vale? Son de personas trabajadoras en situaciones que sean relativamente homogéneas y se le da un nivel de riesgo. Este nivel de riesgo viene determinado, bueno, pues por la baremación que se hizo en su momento. Nos permite en el mismo proceso identificar y evaluar, ¿de acuerdo? Nos da también dónde puede haber fuentes de problemas. También nos permite comparar grupos entre sí. Por ejemplo, no voy a poner un ejemplo del CSIC, los comerciales que tengo en Castilla y León con los que tengo en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Pero también me permite comparar los comerciales de Castilla y León hace 4 años, si utilizo la misma herramienta, con los comerciales ahora, que la he vuelto a pasar. Ver si hemos mejorado en algo, o empeorado, o estamos igual, ¿vale? También me permite diseñar cambios y me dice cómo priorizar. Tú cuando haces una evaluación en general y de psico también, evidentemente no puedes abordar todas las medidas a la vez. O sea, no puedes abordarlo todo porque los recursos humanos y materiales son limitados. Pero te permite ver cuántas personas hay detrás de cada nivel de riesgo. Por lo tanto, es algo muy a tener en cuenta. Es decir, no es lo mismo detrás de una exposición muy elevada que haya 15 individuos que haya 1.500. Por lo tanto, ahí ya me marca un pequeño camino. Eso no significa que con los 15 no tenga que hacer nada, pero bueno, como no puedo hacerlo todo a la vez, tengo que empezar por algún sitio. ¿De acuerdo? El método del FSICO, como la mayoría de los métodos, son métodos... métodos globales de evaluación de factores, de exposición a factores de riesgo psicosocial. No son métodos específicos. El FSICO y el ISTA son métodos globales, ¿de acuerdo? No son cuestionarios de salud percibida. Es importante saber qué herramienta estamos utilizando, conocerla, ¿vale? Sea la que sea, ¿de acuerdo? ¿Qué factores pregunta el FSICO? Estos 9. Pregunta esto y no pregunta otras cosas, ¿de acuerdo? Es importante saber lo que mide una herramienta, tan importante como saber lo que no mide, ¿de acuerdo? Pregunta, esto está más detallado en la NTP 926, ¿vale? Por eso, tan importante saber lo que mide como lo que no nos da y que el grupo de trabajo o el servicio de prevención o quien haya decidido el organismo haga. La triangulación, ¿cómo la voy a hacer? Estamos preguntando a las personas por autopercepciones. Eso tengo que contrastar con otras fuentes de información, generalmente recursos humanos, es una fuente muy fiable. Los representantes y las representantes de los trabajadores también, informantes clave. No vale solo que la evaluación esté alimentada de un cuestionario cuantitativo, ¿de acuerdo? Puedo hacer grupos de discusión, puedo hacer entrevistas, no significa que tenga que estar 8 años haciendo la evaluación. Hay un proceso para elegir y decidir lo que hay que hacer. Las unidades de análisis, os comentaba antes, es clave para el éxito o el fracaso de una evaluación, la determinación de las unidades de análisis adecuadas. Ni muchas ni pocas, las justas, y muchas veces menos es más. Si pongo muchas unidades de análisis, porque, claro, ¿cómo no voy a preguntar la provincia? ¿Cómo no voy a preguntar la antigüedad? ¿Cómo no voy a preguntar la edad? ¿Cómo no voy a preguntar la relación laboral? ¿Cómo no voy a preguntar el sexo? El puesto de trabajo, claro. Y encima el CSIC, que está bastante atomizado, empiezas a filtrar y al final cuando le das al intro dice, vale, soy yo, no hay más personas ocupando este puesto. Por lo tanto, tenemos un problema. La población mínima de las unidades de análisis que me garanticen el anonimato. Esto es fundamental, para eso hay que conocer muy bien la organización. Tampoco me dice la tasa de participación. Otras herramientas sí, por ejemplo, listas, te habla de un porcentaje de participación. Estadísticamente se considera que son muy aprovechables los resultados cuando al menos te contesta el 60% de la población total, sin utilizar muestra. Si utilizo muestra ya estaríamos hablando de otros valores, ¿vale? Los niveles de intervención posterior tampoco me lo dice. Eso tiene que definirlo el grupo de trabajo. ¿Quién participa en el proceso? ¿Es algo que se va a trabajar el servicio de prevención o va a ser multidisciplinar? ¿Va a ser de acceso libre? ¿Voy a limitar que las personas trabajadoras contesten? ¿Las consecuencias? ¿Cómo lo voy a abordar? Y el modo de pasación es fundamental. Si yo digo, no, lo paso online para todo el mundo. Vale, muy bien. ¿Todo el mundo tiene acceso para contestarlo online? Posiblemente el chofer a lo mejor no. El personal de mantenimiento, si es propio, tampoco. La herramienta de listas. El listas, bueno, es una herramienta desarrollada por el Instituto Sindical y en España, bueno, se llama ISTAS, pero en realidad es el COPSOC,
y en España lo trasladó el Instituto Sindical Obrero y es una herramienta, bueno, es un proceso global de evaluación. Aquí sí que el ISTAS nos dice todo el proceso de la evaluación, nos lo tiene marcado y es condición necesaria para utilizar su herramienta firmar la declaración que ponen, ¿vale? Bueno, está basado en amplia evidencia científica, tiene una aplicación informática solo para la versión media, también es de acceso libre y gratuito, garantiza el anonimato y la confidencialidad, no genera tampoco registros. Aquí hay un ruidito que seguro que os moleste. Bueno, también cumple con los requisitos legales. En el fondo tiene 3 versiones. La corta, que es para microempresas y pymes, la versión media, que es la más utilizada, y luego tiene una extendida para la investigación, ¿de acuerdo? Condiciones de uso. Listas es muy, muy estricto y tienes que firmar el acuerdo de implementación. Y ahí te obliga a que establezcas un grupo de trabajo multidisciplinar donde se tomen todas las grandes decisiones. No es que todo mundo tenga que estar en todo, pero en los temas nucleares sí, es importante, ¿de acuerdo? Bueno, evidentemente tampoco se puede modificar, ¿vale? Sí que es modulable en función de la organización, las unidades de análisis, pero lo que es los factores no son modulables, ¿vale? Particularidades de lista, que es un proceso, está enfocado también, que a la vez que evalúas también tiene una pequeña parte de intervención, ¿vale? Y te obliga a triangular. Igual que el FSICO no te lo dice, pero evidentemente es bueno, si quieres que tus resultados sean fiables, te obliga a triangular, ¿vale? Y es un proceso de intervención en 4 fases. Bueno, que aquí se ve un poquito en pequeño. Tiene que haber un comité de seguridad y salud que llegue, bueno, pues las grandes líneas maestras, el grupo de trabajo, que es el que más detalla un poquito todo, y después la interpretación de resultados y implementar las medidas, pues ya se hace de una manera, bueno, pues un poco más extensa, se hace partícipe al comité de seguridad y salud, que esto es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Pero también es muy importante, a ver si me acuerdo del botón que era, la representación de la empresa. Es muy importante. Son los que tienen la capacidad de decidir los recursos humanos y materiales que se designan a las medidas preventivas, que se identifiquen. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver la adecuación a la administración pública. ¿De acuerdo? Estas 2 herramientas se pueden utilizar para la administración pública, pero hay que tener muy en cuenta, hay que ser muy conscientes de las particularidades que tiene. ¿De acuerdo? La encuesta europea de condiciones de trabajo del 21, la última que tiene datos para España desglosados, nos dice, por ejemplo, foto grande de la administración pública, que el 44%, bueno, aquí estamos viendo exigencias del trabajo, ¿de acuerdo? Exigencias en cuanto al ritmo y la velocidad para desempeñar la tarea. Estamos viendo cifras que son muy altas, son autopercepciones también, se le ha preguntado a la población trabajadora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ya tenemos indicador de un riesgo que sí que tenemos que tener en cuenta. O, por ejemplo, temas de discriminación. A mí esto es algo que me ha sorprendido, ¿de acuerdo? El 13,5% de las personas trabajadoras encuestadas en la administración pública consideran que han sido discriminadas, ¿de acuerdo? Y es discriminación global, sin bajar al detalle, ¿de acuerdo? No sabemos si es discriminación por sexo, por etnia, por creencias, ¿de acuerdo? Luego también, por ejemplo, una alta exposición, alta percepción de estar expuesto a riesgos para la seguridad o la salud según actividad. O sea, en general, global, yo voy a un trabajo que no es seguro. Un 46%. Estos son datos que nos tienen que hacer pensar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estas son porcentajes menores, pero estamos ante personas que perciben que un 8,3% están en un entorno de abuso, acoso, violencia, según la actividad. Aquí puede haber una explicación. Gran parte de la masa trabajadora de las administraciones públicas es personal sanitario, educación, atención al público. Generalmente esos 3 están en contacto con pacientes, con alumnos. Y muchas veces el conflicto y las situaciones de violencia no vienen por ahí, muchas veces vienen por los familiares, acompañantes y demás, ¿vale? Bueno, pues aquí hay más datos que tener en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer con todo esto en la administración? Primero, tenemos que conocer la finalidad de nuestra evaluación, ver en qué medida lo que vamos a utilizar se adecúa a lo que nosotros tenemos. Sabiendo lo que mide y conociendo bien la organización que tenemos, es fácil obtener información fiable, ¿de acuerdo?
Es importante garantizar el anonimato, lo que os comentaba de las unidades de análisis. O, por ejemplo, yo junto a las personas en una sala, me contestan el cuestionario en papel y yo lo voy recogiendo, que me lo dan las personas. Eso no está bien, ¿vale? No porque yo tenga especial interés y soy una técnico de prevención que voy a mirar lo que me ha dicho fulanito, sino porque puede generar desconfianza y eso puede bajar mi tasa de participación, ¿de acuerdo? Pero también hay que garantizar la confidencialidad. En algún momento puede llegar a intuirse que cuando, por ejemplo, se hace un cuestionario, se puede llegar a saber que es Silvia Termenón la que hay detrás de este puesto. Vale. Si yo he generado un ambiente de confianza en la organización, esa confidencialidad la puedo trabajar, ¿de acuerdo? Y las personas van a contestar aún sabiendo que puede haber, porque yo voy a trasladar los resultados en global, no de manera individual, ¿de acuerdo? Hay que controlar los sesgos y la velocidad de las respuestas también, y hay que dar un tiempo. La evaluación es en tiempo de trabajo efectivo, ¿de acuerdo? Hay muchas organizaciones que han hecho, que me parece muy bien, creamos una app para contestar el cuestionario de psico. Y va la gente en el metro, sujeta la barra y contestando. En el metro la evaluación de psico. Eso ha pasado. Eso no es un entorno adecuado para contestar una evaluación de psico. Y eso hay que controlarlo, ¿de acuerdo? Y es muy importante que se contesten en general en todas las herramientas todas las preguntas, porque es muy fácil que ese cuestionario incompleto no se tenga en cuenta y podemos estar perdiendo información. Pero otra cosa también muy importante es que si me dejan preguntas en blanco, es importante ver qué preguntas están en blanco. Y si son todos los comerciales de la delegación de Palencia los que me dejan la pregunta 68 en blanco, ¿qué pregunta? Ahora no me acuerdo, ¿qué pregunta sobre violencia? Posiblemente me estén diciendo algo. La no respuesta también es información. No tiene el mismo nivel, pero también es importante tenerla en cuenta. ¿Vale? Bueno, pues estos son los criterios de calidad de una evaluación, vale. Pero también hay que tener en cuenta por qué fracasa una evaluación. Sobre todo por un número inadecuado de unidades de análisis. Cuando yo tengo muchas unidades de análisis con muchas categorías de respuesta, me pongo loco analizando la información. Es ingobernable. Y cuando tengo demasiada información, no actúo, porque no sé por dónde empezar, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante trabajar antes con el grupo de trabajo, ¿de acuerdo? Luego, bueno, pues hacer la evaluación y ya está. Mi objetivo era hacer la evaluación, la he hecho, me quedo ahí. No, la evaluación no es un fin, la evaluación es obtener información para hacer algo, se supone que para mejorar, ¿de acuerdo? Muchas veces se ignoran situaciones graves. Cuando detrás de ese rojo solo tengo un 0,4%, que resulta que solo hay una persona, total, ya lo haré. 8 años después no he hecho nada. Y ha podido pasar algo, ¿vale? No se puede abordar todo a la vez, efectivamente. Perdón. Pero hay que intentar abordarlo en algún momento, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, un fracaso de una evaluación es una participación simbólica de la representación legal de las personas trabajadoras, ¿de acuerdo? Es importantísimo que estén involucrados en todo el proceso. Y no triangular, es decir, quedarme solo en el cuestionario de información cuantitativa. Recursos humanos tiene muchísima información, absentismo, ausentismo, movilidades, rotaciones. Todo eso me está dando información, actas de comités, denuncias. De acuerdo. Bueno, pues hasta aquí, no quería aburriros ni quería pasarme de tiempo. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda más en concreto, no os robo más tiempo. Muchas gracias, Silvia. Si nos importa, yo creo que las preguntas las vamos a dejar luego para la última parte de la mesa redonda, porque vamos un pelín de retraso y así casi si lo recuperamos al final. Entonces, si tenéis alguna pregunta, luego, como vais a tener ocasión de preguntar en la mesa redonda, pues lo dejamos para allá, ¿vale? CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.